Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar de qué forma nosotros gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos visitas, que nos ves en nuestro canal de YouTube o de iVoox, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio tratando un tema distinto. La idea es que en el tema de hoy vamos a tratar de una situación que sucede mucho en el ámbito laboral, pero que también sucede en el ámbito más personal, ¿no? Entonces, es un tema un poco más abierto. Y también, antes de empezar, te recordamos que tenemos ya disponible el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral, en el cual Juan Pedro, Mercè y yo mismo te damos esos 6 hábitos que más te pueden ayudar a que tu desempeño en el trabajo sea más eficiente y, por lo tanto, también te sientas más satisfecho en el trabajo. Así que te dejamos debajo de la descripción del vídeo el enlace para que puedas acceder a él y que, como sabes, es gratuito, así que será muy fácil de obtener. Dicho esto, vamos ya con el tema de hoy y el tema que queremos tratar es cómo gestionar esas interacciones que tenemos con personas que, por lo que parece, o al menos en base a nuestra percepción, parece que te quieren pisar continuamente, ¿no? Que quieren quedar por encima, quieren demostrar que son superiores a ti, tanto en el ámbito laboral o puede ser en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, puede ser en el ámbito de las relaciones de pareja, puede ser en el ámbito de algún deporte, puede ser en el ámbito del conocimiento, etcétera, pero siempre quieren quedar por encima, ¿no? Y es un poco un tema parecido al tema anterior, al tema del capítulo anterior, en el cual, en concreto, el número 33, capítulo 33, en el que hablábamos de cómo gestionar a las personas que quieren siempre tener la razón, ¿no? Pero este caso es un poco distinto, porque aquí ya no se trata de tener la razón, sino de quedar por encima, tengan o no la razón. O sea, directamente aquí lo que se trata, ¿no?, es esa persona que parece que va a destruir o que compite de forma agresiva o vive en un ambiente de competitividad constante en todo, ¿no? Entonces, evidentemente está relacionado, pero no es exactamente el mismo tema. Entonces, queríamos incidir, porque además este tema en las empresas sucede bastante a menudo, y queríamos saber cómo gestionarlo desde el punto de vista de la persona que recibe esos ataques, ¿no? Que obviamente siempre son una interpretación, pero como todos son interpretaciones, pues vamos a ver cómo podemos gestionar esto en este caso. Y hoy me gustaría empezar con Mercè Roura, y me gustaría que nos contaras, Mercè, pues así una primera idea de cómo gestionar este tipo de situaciones. Bueno, pues cuando estabas iniciando y estabas contando el tema ya me salían sarpullidos. Es una percepción, evidentemente, pero te pisan, ¿eh? O sea, es una percepción, pero te pisan. Y es muy difícil no... A ver, el ideal zen sería, pues no me he dado cuenta, paso de todo. Que un poco la idea que daría iría por ahí. Pero es evidente que no somos aquí pues un monje budista y tenemos que vivir sin ser un monje budista y estamos en nuestro entorno. Y además un día puedes pasar de todo y sentirte muy bien, yo qué sé, un lunes por la mañana, a pesar de ser lunes, has tenido un domingo maravilloso, has estado paseando con una persona que te encanta y llega el lunes y estás encantada, encantado, y te encuentras con esta persona y se lo perdonas, pero el martes quizá ya no, ¿no? Por tanto, hay que saber cómo salir de ello. Yo lo que diría en principio, es curioso que en este tema, porque yo este es un tema que me he encontrado mucho con él, seguramente porque yo tengo una percepción de mí como de, o la he tenido, como de persona pisable, ¿no? Y cuando uno va por la vida pensando que es pisable, que molesta, que a lo mejor allí estoy de más, pues siempre encuentra personas que le reafirman esa visión y esa percepción precisamente para que de repente pues se revele y se dé cuenta de que no es así, diga, no pasa nada, aquí estoy yo. Y al principio lo haces un poco desde la lucha, ¿no? Queriendo imponerte tú también, y luego te das cuenta de que no hace falta. Yo lo que diría es que
no hay que entrar. O sea, yo lo que no haría nunca es entrar a la competición. Tú hablas de esas personas súper competitivas que siempre tienen que decirte que están por encima, que si toca bailar, bailan mejor que tú, que si toca cantar, cantan mejor que tú, y te lo están sacando a relucir cuando tú dices, si a mí me importa un pito cómo bailo, o sea, ya no me había pensado presentar a un concurso de baile, ¿no? Si yo no soy bailarín ni bailarina. Pero da igual, necesitan hacerlo. Lo primero es no entrar en eso. O sea, porque si entramos en el juego, les estamos como alimentando y a lo mejor nos acabamos convirtiendo en ellos o en ellas, intentando alimentar eso. Luego también, a ver, hay un refrán, me parece que lo he comentado alguna vez, que a mí me gusta bastante. No soy mucho de refranes porque creo que inculcan muchas creencias, pero este está muy bien, que es lo que dice Juan de Pepe tiene que ver más con Juan que con Pepe, ¿no? Pues esa persona necesita más su propia aprobación que no la tuya, que no, pero como no se la está dando, pues está llenando ese vacío con la necesidad de pisarte a ti. Pero es que te pisará a ti y luego pisará a otro, porque no habrá suficientes cabezas nunca que pisar para alguien que realmente tiene un vacío y tiene un problema de autoestima. Y hay quien tiene un problema de autoestima y no va pisando, sino que igual va pensando que es pisable, y hay quien tiene un problema de autoestima y cree que pisando a los demás pues se soluciona, pero no se soluciona. Es como comprarse mucha ropa o no comprarse nada, o sea, siempre hay extremos y en el fondo están hablando de ese vacío. Yo lo que diría que sí que ayuda mucho, pues es desde la inteligencia emocional utilizar la empatía y ponerse un poco en su sitio, o sea, en su piel, y darnos cuenta de que esa persona realmente tiene una carencia, igual que la podemos tener nosotros, que él o ella la está expresando así, que está pidiendo a gritos que ser el protagonista. Hay personas, yo hay veces que lo veo muy exagerado, pero hay personas que, y un día lo comentábamos, me acuerdo, y hace gracia, pero hay gente que va a un entierro y durante 5 minutos tiene envidia del muerto, porque está acaparando la atención de todos los presentes, ¿no? Y luego piensa, bueno, es que igual tendría que morirme para ello, ¿no? Igual no compensa, pero hay 5 minutos en los que piensan, yo también quiero estar ahí, ¿no? Y hay gente que es que le pasa, necesita ese protagonismo, no puede más. Muchas veces son personas que siempre han sido muy protagonistas, que llevan además muy mal el paso del tiempo, que todo el rato necesitan ser el más guapo, la más guapa. Yo lo llamaría un poco también el síndrome de la madrastra de Blancanieves, ¿no? Que siempre espejito, quién es la más bella del lugar y si el espejito le dice que hay otra más bella o otro más bello, a por él, vamos a pisarle, vamos a matarle, ¿no? Porque no podemos soportarlo. Como si no pudiéramos convivir todos con nuestras diferencias y siendo extraordinarios a nuestra forma, ¿no? Por tanto, yo no entraría en esto porque es que si no es un círculo vicioso, acabas tú necesitando ese protagonismo, me pondría en su piel, me daría cuenta de que necesita amor, que está pidiendo amor, que está pidiendo atención porque no sabe cómo dársela y que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, aunque tal vez nosotros utilicemos otra estrategia. Y al final estas personas se cansan. De hecho, siempre hay gente, siempre buscarán a otro o a otra y, bueno, entonces será el problema del otro o de la otra, ¿no? Pero yo no entraría en este juego. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo he tenido contacto con estas personas, ya lo he dicho, porque como yo, pues yo no he querido entrar a ese protagonismo, sencillamente ya me hubiera gustado pensar que me lo merecía, porque pensaba que no me lo merecía, pues me he encontrado mucha gente que cuando tú te crees pisable, lo decía al principio, tienen ganas de pisarte. Pero es para que la vida, y eso ya es la introspección y el trabajo que tenemos que hacer nosotros ante esta situación, que siempre es lo oportuno, la vida te está diciendo con eso que no, que tú no te mereces que te pise nadie y tampoco necesitas en un arrebato pisar a esa persona para demostrarte que no eres pisable, sencillamente tienes que pasar, ¿no? Y eso ya es un poco zen. Y para eso hay que estar quizá en segundo de pisabilidad. Pero vamos, yo creo que es importante darse cuenta, ¿no? Y que toda situación, siempre lo decimos, pues es una buena oportunidad para aprender algo de ti y esa persona te lo está poniendo en bandeja. Pues no sé, fantástica radiografía. Yo creo que ya Juan Pedro y yo ya casi No, no sé qué vamos a añadir ya. no Porque la quería verdad es pisaros, ¿eh? que... No,
No, porque la verdad es que has hecho una descripción muy, muy detallada de la situación Es que he conocido a unas cuantas no, se personas y nota, se nota. es Se curioso, nota, se a ver, nota. que yo tengo otras historias que a lo mejor son atroces, también, pero he conocido a Ujú, bastantes personas, es un perfil de persona que me encuentro bastante ujú, y que me está diciendo que tengo que encontrar un equilibrio, igual que esa persona tiene que encontrar el suyo, ¿no? Y que realmente es una buena oportunidad para que me dé cuenta de que no soy pisable y que nadie lo es, ni siquiera esas personas, ¿no? Que no se merecen claro. tener que estar siempre mmm, suplicando atención ajena porque no se la dan, porque realmente son personas que no necesitan pisar, son igual de valiosas que cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que has dado aquí un poco con la clave, ¿no? Mercé, en el sentido de decir que esa pisabilidad, es decir, cuando tú te consideras pisable, estás atrayendo ese tipo de personas. Y este concepto, esta idea, debe de entenderse muy bien, porque hay personas que pueden decir, sí, hombre, ¿no? Encima de que me pisan, encima la culpa la tengo yo. Y no estamos diciendo esto. Esto es importante aclarar que no va por ahí el tema, sino simplemente que actuando así favorece que las personas que suelen pisar, pues vean ahí una víctima potencial a la que pisar. Eso es lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que si tú cambias ese estatus que tú mismo te has puesto de pisable, pues esas personas, como ya no te percibirán como pisable, pues seguramente esa situación va a cambiar, ¿no? Y esto es un poco la salida que bien proponías, Mercé, como primer paso, ¿no? Y no tanto entrar al trapo de intentar ganar tú, de competir, ¿no? Porque cuando compites has entrado en su juego y entonces ahí es cuando la espiral emocional hace que tú mismo no puedas actuar de forma, bueno, pues de forma, no sé si racional, pero al menos de una forma donde no haya un desbarajuste emocional que luego lleve a conflictos serios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha gustado mucho ese concepto de pisabilidad. El primer paso es quererse a uno mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues saberse defender también, pero sin la necesidad de atacar, ¿no? Yo creo que cuando uno está seguro de sí mismo, la gente ya difícilmente te ataca. Así que tras este buen análisis, Mercé, pues me gustaría conocer también, Juan Pedro, qué opina al respecto, ¿no? Bueno, pues bueno, el tema me parece complicado, complejo, complejo. Ujú. Y es verdad que Mercé yo creo que ha hecho un repaso ya interesante por todo, ¿no? Y yo quizá por añadir algo o de otro punto de vista, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Lo que ha dicho Mercé ha dado en el clavo desde mi punto de vista. Pero, a ver, me venía ahora cuando estabais hablando lo del concepto de pisabilidad y no entrar en el juego del otro, que no sé quién decía una frase, ¿no? Decía que no entres a competir, a revolcarte en el fango con los cerdos, ¿no? Porque ellos lo hacen todos los días y entonces tú no vas a, no vas a poder ganar, ¿no? Efectivamente. Me refiero con esto, es que esto de pisar también es un arte, ¿eh? Eh, Ujú. porque yo también lo he vivido, yo he recibido también, yo normalmente no soy de pisar, soy de haber recibido pisadas y es complicado entrar, porque al principio el ego te empuja a competir, a Ujú. defenderte, pues bueno, A la confrontación. te da rabia, claro, y tratas de atacar o contraatacar y no. O sea, esto o sabes o esto no te sale, ¿no? Normalmente cuando alguien te pisa es porque tú, como decís, lo de pisabilidad, no que eres pisable, es que no sabes defenderte normalmente, ¿no? Entonces yo como contrapunto, a ver, como por darle un enfoque un poco positivo al que recibe, al que es pisado, decir que si alguien te ve como pisable o tiene ganas de pisarte o quedarse por encima, ¿no? De alguna manera es porque te ve también como una amenaza. O sea, que eres bueno en algo. Porque si no te viese, no tiene necesidad de quedar por encima porque ya ve que estás por debajo o Claro. cree que estás por debajo. Ujú. Entonces, si lo haces porque de alguna manera te envidia o cree que estás por encima en algo, por encima del otro, ¿no? O porque cree que eres mejor o por algún tema que efectivamente es un problema que tiene el otro, de alguna carencia, ¿no? De autoestima o de algún problema pues
bueno, no recibir afecto. Al final el problema siempre es lo mismo, ¿no? Que no nos queremos lo suficiente y entonces por eso intenta pisarte. Entonces sí que es verdad que nosotros el trabajo que tenemos que hacer es el de aumentar la conciencia primero. En primero darte cuenta que esto pues realmente es que el otro tiene un problema, ¿no? No, el problema no lo tienes tú. Pero claro, para esto tienes que entrenar la conciencia, ¿no? El darte cuenta de que esto está sucediendo. Y claro, esto es todo un trabajo, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Siempre desde que empezamos con las conversaciones emocionales, ¿no? Que todo esto es un proceso y es un entrenamiento en subir el nivel de conciencia, el darte cuenta de tus carencias también, de cómo gestionar tus emociones. Y cuando tú ya manejas lo tuyo, entonces es cuando puedes empezar un poco a manejarlo de ahí fuera, ¿no? Pero de entrada manejarlo de ahí fuera es complicado si tú no manejas lo de dentro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo quería diferenciar un poco que esto te pase en el ámbito personal a que te pase en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral es mucho más peligroso. Porque si, claro, si el que lo hace es un compañero, un jefe o supervisora o quien sea, ¿no? Pero que además el entorno lo permite, o sea, la cultura de la empresa permite que la gente vaya pisando por ahí a unos a otros, entonces esto es mucho peligro, ¿no? Porque el que recibe, el que es pisado, realmente puede quedar muy mal a la vista de los demás. Y entonces si los demás se lo creen porque la cultura lo permite, entonces parece como que tú eres peor que los demás. Claro. Y entonces, que no digo que pueda ser, pero si tú no eres peor, sino que, bueno, pues eres diferente como todo el mundo, pero aparentemente si alguien te pisa, parece que genera la imagen de que tú vales menos o eres peor profesional. Entonces esto es un peligro porque realmente si la gente se lo cree, tú te lo crees y al final el equipo directivo se lo cree, pues tienes muchos números para que te despidan, ¿no? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo estoy de acuerdo con Merced, o sea, no entrar al trapo, primero, porque si tú no sabes defenderte, no entrar al trapo. Yo diría, yo ahora con lo poco que he aprendido, ¿no? en estos últimos años, yo lo que diría es por ahí no, o sea, no vayas por ahí, no hay necesidad de entrar ahí porque eso solo nos va a llevar a un enfrentamiento de egos y esto va a ser perjudicial o para mí o para el otro, para los dos. Entonces yo diría, yo contestaría, no vayas por ahí no, y bueno, si hay algún problema que tengamos tú y yo, pues vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Pero no vayas por ahí, el desprestigiar, el tener que pisar, el tener que denostar, pues me parece unas malas artes y hay un problema de fondo. Al final, yo creo que en todo esto hay una necesidad no satisfecha en la que hay que tratar de indagar, porque esto de pisar al final es la superficie. Esto es quedarse en la superficie, ¿no? y empezar a discutir los egos. Yo creo que hay que ir hacia el fondo, ¿no? Entonces, primero yo, como receptor, tendría que indagar en mí, a ver qué necesidad tengo, si esto me da rabia, me fastidia, qué necesidad no satisfecha tengo. Como habéis dicho, pues puede ser que pues eso, que no me quiera lo suficiente, o que yo crea que soy pisable, que valgo poco, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? Y esto es un trabajo interno, ¿no? Y luego ya, claro, si además quiero trabajar fuera y quiero empatizar y quiero averiguar qué necesidad no resuelta hay en el otro, esto ya no es obligatorio, ¿no? Esto ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que sí que el trabajo obligatorio, entre comillas, ¿no? Sería el trabajo interior, el trabajo de decir, a ver, si esto me fastidia y me da rabia, me ocurre, que en realidad qué estoy haciendo yo, ¿no? O qué carencia tengo yo, qué necesidad tengo yo no resuelta, que es probablemente pues que no me quiero lo suficiente, creo que no valgo, creo que soy un impostor, ¿no? El síndrome del impostor del emprendedor, ¿no? Exacto. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, hay un trabajo de eso, de subir el nivel de conciencia, de ver qué creencias tengo, como decías tú, David, ¿no? Un día ampliar esas creencias que no sean tan rígidas quizá, y por eso me estoy autofastidiando, ¿no? Autosaboteando, y entonces a partir de ahí ver bueno, pues cómo puedo flexibilizar esas creencias para que no me suceda eso, porque lo curioso es que cuando tú mejoras tus creencias,
Cuando tú le das más flexibilidad, dejan de ocurrirte muchas de estas cosas, porque ya no eres visto como tan pisable, ¿no? Como decía Mercé. Y entonces ya no ocurre. Curiosamente ya no. Y si ocurre, pues como que ya te da un poco igual. Y entonces ya no generas ese conflicto tan fuerte, ¿no? Es un poco sería, desde mi punto de vista, ¿eh? A ver, nos puede pillar un día más guerreros, ¿eh? Y entonces atacar. Pero al final esto, bueno, la experiencia demuestra que esto no sirve para nada. Sirve para cortar la relación o para parar. Sí, hombre, a ver, sirve para poner límites, eso sí. Quizá hay que poner límites. Pero una lucha de egos realmente no lleva a ninguna solución, desde mi punto de vista, ¿eh? Está claro. Y además, Juan Pedro, me ha gustado mucho esto, ¿no? De que comentabas al principio en tu exposición, de que el otro normalmente ya sabe, ¿no? Es un experto, es un pro en pisar y este especialista en pisar, pues siempre nos va a sacar ventaja. Entonces, tratar de competir, pues es una batalla perdida y además nos envenena, ¿no? Porque toda esa rabia que genera, mira que me ha hecho la película mental que nos imaginamos, ¿no? Que pensamos esto lo ha hecho porque quiere subir de puesto, quiere convencer al jefe y necesita hundirme, ¿no? También te da pistas de que obviamente si esa persona hace eso es porque te ve como una amenaza. Eso es cierto, pero debemos de agarrar esa idea como, vale, si soy una amenaza para los demás significa que soy bueno, por lo tanto, pues tengo motivos, ¿no? para quererme más. Pero luego está el saber, tener esa mentalidad, como decía Mercé, más zen, de entender de que esto no tiene nada que ver con quién es mejor, sino tiene que ver con mi propia autoestima y también con el camino que debo de hacer en esta vida, ¿no? Porque a veces la vida te pone a una persona que te pisa para que cambies de trabajo, ¿no? Y claro, cuando tú ves esto, pues tú te centras en esa persona, qué tal, pero realmente esa persona, la función que tiene es que te des cuenta de dos cosas. Uno, lo aferrado que estás a tu trabajo y dos, el miedo que tienes a perder el trabajo, ¿no? Y a veces ese cambio de trabajo que no vendría si no estuvieras mal en el trabajo, pues no hubiese sucedido. Y en ese otro trabajo futuro, pues conocerás otras personas, vivirás otras experiencias que te permitirán crecer y evolucionar como persona. Entonces, cuando podemos percibir esto más a largo plazo y no quedarnos en el corto plazo de este proyecto no va a salir porque me están hundiendo, pues entonces lo podemos vivir con una mayor tranquilidad. Aunque si bien es cierto, para esto es necesario, obviamente, tener pues bueno, un desarrollo importante a nivel de conciencia, es decir, ser más abiertos en ese sentido e ir entendiendo que la vida tiene sus propios mecanismos para que sucedan las cosas que deben suceder. Y por lo tanto, pues solo nos queda, no nos queda otra que confiar en la vida, ¿no? Y ver que si esto está sucediendo, hay alguna función. Primero reviso si realmente es que yo no me estoy queriendo suficiente, lo que decía Mercé. Luego no entro al trapo porque sé que esa batalla no va de eso, como decía Juan Pedro. Y por último, exploro si realmente debo de estar, por ejemplo, en ese trabajo o no, porque igual la cosa va por ahí, ¿no? Evidentemente nosotros en estas conversaciones emocionales tratamos de dar todos los puntos de vista distintos que se nos ocurren, porque evidentemente cada caso es particular y no todas las personas deben de aprender lo mismo en cada fase de su vida. Por lo tanto, no podemos dar una solución mágica, ¿no? Y es por eso que intentamos dar las distintas posibilidades que entre los tres buenamente vamos pensando, se nos van ocurriendo, ¿no? Y a mí cuando habéis dicho estas dos, pues se me ha ocurrido esta tercera de, oye, pues igual el tema es que debo de dejar el trabajo y esta persona me está haciendo esto para que yo me sienta incómodo y decida partir, ¿no? Y luego pues tenga otra experiencia. Porque muchas veces el trabajo no lo vemos como un campo de aprendizaje vital, ¿no? Evidentemente el trabajo se aprende a nivel laboral, pero no lo vemos como un campo de aprendizaje vital y lo es realmente, ¿no? O al menos en mi opinión lo es. Y los trabajos sirven para precisamente lo que decía Juan Pedro, ¿no?
el hecho de abrir creencias. Sirve para, yo creía que las cosas eran así, pero la experiencia me ha dicho, me ha explicado, o me ha mostrado, mejor dicho, que esto no va así. Y entonces necesito personas, es decir, trabajar con gente para que yo me dé cuenta de cómo funcionan las cosas y sobre todo pueda aceptar un mayor número de posibilidades, ¿no? Que al final me dará esa tranquilidad, esa paz de los monjes budistas que decía Merced. Es decir, no se trata de ser un monje budista por postureo, ¿no? Porque estoy ahí en el templo y tal. Eso simplemente es la imagen que se ha dado, se ha vendido, pero realmente el desarrollo del nivel de conciencia es lo interesante aquí. No hace falta taparse al cero, ni ponerse un hábito, ni meditar todos los días, ¿no? Simplemente poco a poco ir despertando, ¿no? Y eso es el objetivo que yo creo que podemos obtener en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que el trabajo no tiene la función de conseguir dinero en realidad, sino de incrementar o desarrollar ese aprendizaje vital, entonces ya no te aferras tanto a mantener ese trabajo. Lo mismo con las relaciones de pareja, lo mismo con los amigos, lo mismo con las otras situaciones a las que se les ha supuesto una permanencia, ¿no? O deberían de durar para siempre. Evidentemente es una reflexión más profunda, pero creo que también tiene cabida en este sentido y creo que nos puede indicar pistas de por dónde va la situación, ¿no? No sé si queréis comentar un poquito más estas ideas y ya poco a poco pues ya iremos cerrando. Merced. Pues mira, es que es muy curioso porque cuando estabais hablando, a mí se me ha ocurrido esta reflexión que has hecho tú, David, porque al decir Juan Pedro muy bien que lo ha llevado al ámbito laboral, porque hemos dicho que es una situación tanto de la vida como del ámbito laboral, pues yo al final he pensado sobre lo que tú decías, exactamente, estoy muy de acuerdo, que al final hay momentos en que tú puedes pasar de esa persona y se soluciona, o sea, pero hay otras veces en que tú pasas, pero la situación continúa, ¿no? Y al final es que la vida te está diciendo, te está pidiendo que pongas en una balanza tu bienestar, tu salud mental, tu autoestima, tu capacidad de creer en ti o tu falsa seguridad, ¿no? Es decir, ¿confías en ti lo suficiente como para decir no quiero esto, si hace falta me voy de este trabajo? Porque al fin y al cabo, si otro te pisa, te está diciendo pues que no eres válido, ¿no? Pero si tú dices yo no acepto que me pisen, me voy, estás diciendo soy tan válido, tan válida, creo tanto en mí que sé que no tengo que aguantar esto porque hay otras oportunidades para mí y hay otras posibilidades. Por tanto, el aprendizaje es fantástico, el miedo es supremo, pero el aprendizaje es, vamos, alguien que haga esto, realmente a ver luego quién le sopla, ¿no? Efectivamente, Merced. Claro, claro. Así Y es. luego quería hacer una reflexión sobre, ya en el ámbito más personal, porque justamente el otro día escribí un artículo yo colaboro en una publicación anti-acoso, anti-bullying y el próximo artículo que saldrá me desnudé aún más, ¿no? Y conté el caso que viví yo cuando era una niña de bullying, de acoso, que duró un año y que para mí fue muy duro, ¿no? Y lo conté sin entrar en mucho detalle, ¿no? Pero para que la gente pudiera verlo. Y lo mejor del final es que cuento que la persona, una chica, que me hizo acoso durante un año, que consiguió que no me hablara nadie en toda la clase, ¿no? Que consiguió que me sintiera muy sola, que hubo un tema físico, un tema emocional, pues yo me la encontré en una cola del súper, pasados 20 años, ¿no? 20, bueno, quizá un poco más, y me acuerdo que la vi y en ese momento, claro, en ese momento no me pareció ni tan grande, ni tan fuerte, ni tal, y nos quedamos mirando y ella me dijo, ostras, sé que has escrito, sé que escribes, sé que has publicado libros, sé que has hecho periodista, que das charlas, qué fuerte, yo ya sabía que llegarías muy lejos, ¿no? Y yo me la quedé ahí mirando, y dije, ah, sí, tú, pero si pensabas que era una mierda, perdón, ¿no? Me dice, ah, no, pero es que a mí me molestaba mucho que fueras así, dice, y lo que más me molestó es que durante todo el tiempo en el que hubo aquella situación, a pesar de lo mal que lo pasabas, tú continuabas viniendo cada día y continuabas resistiendo, ¿no?
en cierta forma, y me contó pues que ella había estado muy mal, que estaba muy mal en su casa, ¿no? Al final el que nos pisa, y esto no le excusa, no estoy justificando nada, no estoy diciendo que la gente no sea responsable de sus actos, pero nos va muy bien ponernos en la piel del otro y comprender que cuando uno acosa al otro, pues son igual de desgraciados. Lo que pasa es que hay uno que está pateándote a ti y eso Claro. no se puede permitir, ¿no? Pero a mí o sea, en el fondo, lo digo porque al final me dijo ella, es que no podía soportar cómo eras, no podía soportar que brillaras en cierta forma cuando yo es que aparte no brillaba nada. No sé cómo lo vio ella, ¿no? Porque es que yo me callaba, y tampoco podía soportar que yo soportara la situación con la máxima dignidad posible, a pesar de que lo estuve pasando muy mal, ¿no? Y es curioso como la percepción del otro es siempre distinta, ¿no? Y ahí aún le molestaba más que yo lo llevara con cierta dignidad y pasara ese año de mi vida tan duro, con secuelas, pero manteniendo la cabeza alta, ¿no? Y eso nos cuenta un poco que en el fondo es un juego, el de la víctima y el del que pisa, es un juego terrible en el que hay dos personas muy perdidas, una le hace daño a la otra, es responsable de ese daño, pero, pero en el fondo está pidiendo comprensión, está pidiendo amor, ¿no? Y ahora me acordaba y creo que esa visión también es muy importante. Evidentemente, por favor, cada uno es responsable de sus actos y como muy bien apuntabas tú antes, David, eh, que nos sintamos pisables no nos hace culpables de nada, ni da derecho a los demás a que nos pisen, ¿eh? O sea, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es un momento para aprender que no lo somos, ¿no? Y es una oportunidad pues, que nos podemos dar para reconocer que, pues eso, que a lo mejor estamos brillando y que a los demás eso les molesta y no son capaces de asumirlo y que hay que creer en ese brillo porque todo el mundo lo tiene, absolutamente. Incluso el acosador y la acosadora, lo que pasa que no se da cuenta y ha decidido pues apagar el brillo de los demás para intentar que el suyo se vea un poco, ¿no? Pero no se ve nada porque no está sabiendo utilizarlo, ¿no? En cierta Claro. forma. Totalmente, totalmente. Al final me ha gustado, ¿no?, el ejemplo que has puesto, muy ilustrativo, ¿no?, de cómo una persona, ¿no?, que era el gran pisador o una persona que pisaba, en realidad luego, tiempo después, reconoce que era un fruto de su inseguridad, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Porque esto, que lo puedas comprobar en primera persona, la verdad es que aquel día el impacto debía ser mayúsculo, ¿no?, en ese sentido. Así que gracias también por desnudarte una vez más contando tus vivencias personales. Y no sé si, Juan Pedro, nos puedes contar alguna vivencia personal, ya que me he abierto la lata, no sé si querías comentar algo o de otro tema. Bueno, sí, también lo puedo comentar alguna cosa, pero a ver, esto que ha contado Mercè, que creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de cuando uno realmente crece un poquito en conciencia y ya se da cuenta, pues eso, que efectivamente que era un producto de, pues eso, de una mente condicionada, que no, que creía que no, que valía menos de lo que valía y entonces pues veía en este caso proyectada, ¿no?, en Mercè su propia carencia, ¿no? Pero claro, haciendo daño, ¿no?, al otro. A ver, por eso estaba pensando primero, antes de que se me olvide, desde el punto de vista humano, por eso nos interesaría introducir la alfabetización emocional, ¿no?, en las familias, en las escuelas, porque somos unos analfabetos, ¿no?, emocionales, la mayoría, porque no nos han enseñado, ¿no? O sea, nos enseñan a leer, Sí, escribir, matemáticas y ciencia y tal, pero cierto. la alfabetización emocional se queda en el cuarto oscuro y así nos va, ¿no? Luego. Entonces, si ya nos educaran desde pequeñitos en la familia, para eso nuestros padres tendrían que estar educados emocionalmente, pues estas cosas se reducirían mucho, porque cuando uno ya es un poco más consciente, cuando uno practica la empatía, cuando uno se quiere más a sí mismo, ¿no?, porque se siente querido por sus padres, pues entonces ya no hay tanto conflicto interno, ¿no? Y entonces cuando no hay conflicto interno, pues ya no hay esa necesidad de atacar, ¿no?, a nadie, y ya no se ven tantas amenazas fuera, ¿no? Pero luego desde el punto de vista de la conciencia, de subir el nivel de conciencia, ¿no?, y de lo que tú decías, David, también de la vida, ¿no?, que es muy inteligente, ¿no?, la vida en sí misma. Pues claro, es necesario que ocurran estas cosas
precisamente para eso, ¿no? Para que a ver si espabilamos, ¿no? Y aprendemos y empezamos a darnos cuenta en algún momento pues eso, de que el problema viene de ahí, de dentro, ¿no? De una carencia, de unas necesidades no resueltas, de esa falta de conciencia, ¿no? Y vamos, que por eso es necesario que, aunque desde el punto de vista humano no nos guste y que se podrían hacer cosas, como digo, con la alfabetización emocional, pero que por otro lado tienen que ocurrir estas cosas también para que nos demos cuenta que se puede hacer algo, ¿no? Diferente, o hay un aprendizaje, ¿no? Y nada, como anécdota para cerrar ya por mi parte, pues no, yo de pequeño, fíjate por la curiosidad, no por la paradoja que es. Yo en la escuela, entonces era EGB, ¿no? En mi época, la educación primaria, pues yo siempre he tenido una voz gruesa, una voz grave. grave. Entonces, claro, esto en un niño es curioso, ¿no? Llama la atención. Entonces a mí pues, muchas veces, más de una vez, me ridiculizaban por la voz. Y yo me sentía inferior por la voz, ¿no? Y entonces yo, bueno, aparte de que yo como soy introvertido, pues suelo hablar poco, ¿no? Y entonces yo ya hablaba poco, pero entonces hablaba menos, porque no quería que se me oyese, ¿no? Porque entonces me ridiculizaban. Y curiosamente de mayor, pues bueno, me he dado cuenta, y por otras personas me han dicho que, bueno, uno de mis fortalezas quizá, pues es la voz. Sin duda, sin duda. Y curiosamente, también me ha pasado como a Mercè, que una de las personas que me ridiculizaban o que se burlaba, ¿no? De alguna manera, de mayor, nos hemos visto, o sea, él mismo me ha llamado porque quería que le ayudase a grabar unos vídeos por mi voz. para ayudarle a promocionar pues, un tema que él llevaba, ¿no? Quería darle difusión. Qué bueno. Que yo lo grabase gracias a mi voz, ¿no? Pues, esas paradojas de la vida, ¿no? Las paradojas de la vida, ¿no? Totalmente. Pues muy buena anécdota también, Juan Pedro, y totalmente de acuerdo con lo que comentabas, ¿no? Y bueno, yo pues para finalizar un poco el capítulo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho ambos. Y decir que a veces, una última idea, ¿no? Que es que a veces sí que el único aprendizaje es saber poner límites, saber plantar cara, ¿no? Y esto me ocurrió a mí en una situación también parecida, ¿no? Pues cuando era un niño, había pues el típico matón del barrio, ¿no? Que pues era pues, una persona muy agresiva, ¿no? Y que tenía a la gente atemorizada. Y un buen día, pues decidí plantarle cara, ¿no? Harto de la situación, y decidí pues que no iba a hacer caso, que cuando viniese pues a molestar, pues yo lo que haría es que me iría y él no sería capaz de retenerme con sus pues bueno, con sus patrañas o con sus juegos, ¿no? Así que así lo hice, ¿no? Y en ese momento, pues justamente en ese momento de que yo le planté cara, yo me fui, mis compañeros se quedaron sorprendidos porque dijeron, este chico está loco, ahora le va a pegar seguro. Entonces ese chico me persiguió y en el momento que estaba detrás, justo a 1 metro mío, para ya pegarme, yo estaba de espaldas a él, o sea, sin mirar, yo fui caminando sin mirar atrás, y cuando estaba a punto de alcanzarme, entonces vino de cara, digamos, el Salvador. Vino otro compañero del colegio, pues que era pues como si fuera la parte buena, ¿no? Era un tipo duro, pero era como más defensor, ¿no? De las personas, pues que personas justas, por decirlo así, ¿no? Era como el justiciero, ¿no? Y ese chico, cuando vio la situación que me perseguía pues le paró los pies y le dijo, chico, sea la última vez que molestas a este chaval. Y desde entonces nos dejó de molestar, ¿no? Entonces, la enseñanza de la vida es que cuando tú paras los pies a alguien, la vida ya busca las maneras para que la situación cambie, ¿no? O cambie. Y la verdad es que ese es un tema sorprendente, ¿no? O sea, yo a veces, o sea, era muy, muy difícil que esa persona estuviera justo ahí en ese momento en el cual yo le había plantado cara, porque además venía con la bicicleta, o sea, era una cosa que yo no puedo explicar, o sea, yo no puedo entender, o sea, no puedo creerme que eso fue una casualidad.
Yo no puedo, ¿eh? O sea, hay gente que pensará que fue casualidad, pero yo creo que con con las veces con lo grande que puede ser una zona, que pase justamente en ese momento, pues hombre, la verdad es que a mí me sorprendió. Pero bueno, la enseñanza es esta, ¿no? A veces el objetivo es plantarle cara a esas personas y demostrarte a ti que, que no debes de aceptar según qué situaciones, ¿no? Así que, bueno, con esta idea y anécdota también cerramos. Y una última frase para despedirnos, así un titular rápido, Mercé. Bueno, yo creo que en el fondo todo lo que te pasa en la vida es una oportunidad para que te des cuenta de que no te estás queriendo suficiente ni valorando suficiente y es el impulso para que lo hagas. Creo que sí me ocurre. Genial, Mercé, fantástico. Muchas gracias Gracias. como siempre. Juan Pedro, ¿qué nos cuentas? Pues no sé, a ver, yo diría algo así, ¿no? Como que, a ver, que todo lo que ocurre en la vida al final es un regalo. Lo que pasa es que a veces uno no ve el regalo, ¿no? Ve una piedra bien gorda, ¿no? y es a posteriori cuando uno pues, se da cuenta de, si hace el trabajo de aprender, pues se da cuenta que aquello era un regalo. Totalmente, pues muchas gracias también por esta última reflexión, Juan Pedro. Y bueno, y para terminar, pues yo termino con una frase, ¿no? Y es que si te están pisando ahora, si ahora mismo estás en una situación en la que están pisando, piensa realmente qué te está diciendo la vida con esto. Piensa si realmente tú te estás queriendo, ese sería el primer punto. El segundo punto sería, piensa si lo que te está diciendo la vida es que tienes que pararle los pies a esa persona simplemente para poner límites y seguir con tu camino. Y tercera opción, valora si lo que te está diciendo la vida es que tienes que cambiar la situación, sea el trabajo, o sea relación, o sea lo que sea, y plantéate, ¿no? ¿Cuál de estas tres opciones es la que está más cercana a lo que está pasando en tu vida? Así que, sin más dilación, lo dejaríamos aquí. Como siempre, un placer conversar los tres y aprender todos juntos. Yo siempre lo digo, siempre aprendo de vosotros. Y la verdad es que, bueno, pues a ti, querido oyente o espectador, ¿no? Porque también os podéis ver en vídeo, pues decirte que estamos encantados de que nos sigáis en nuestros canales, que sigáis el canal, que publiquéis en las redes sociales, que los compartáis, pongáis me gusta cuando publicamos los capítulos en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, estamos encantados de seguir la discusión con los comentarios que nos queráis dejar. Y, por último, el último punto es que, como he dicho al principio, pues recientemente hemos publicado este vídeo oculto. Este vídeo, bueno, no es que sea oculto, es que es un poquito privado, para las personas que quieran entrar a formar parte a la comunidad de conversaciones emocionales. Y si entráis y dejáis vuestro correo electrónico aquí debajo, donde pulsando en el enlace que hay aquí debajo, podréis descargaros el vídeo de los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Y además de ver este vídeo exclusivo para la comunidad, una vez al mes os mandaremos un mensaje, un email, en el cual pues recogemos un poco todo lo último que hemos hecho, las últimas entrevistas que nos han hecho, los eventos, también los últimos capítulos que hemos publicado, para que estés al día de toda esta información sobre la inteligencia emocional que pues tenemos el placer y el gusto de compartir. Así que, sin más, quedáis todos invitados a formar parte de esta comunidad y, de momento, lo dejamos hasta el próximo capítulo. Un saludo.